demoramos en los temas y se nos hace un caos, tanto a ustedes como a mí, ¿no? Bueno, hacemos entonces, vamos hasta donde nos permite el tiempo. Fíjense que está programado, pero este desfasaje que yo tuve de estos 15 minutos o 20 minutos de cambiar otra computadora y otra red de internet, me genera estas demoras. Pero estos temas vienen así encadenados unos a otros, no son temas diferentes, ¿no? Es como, está dentro de la misma película, lo digo yo. Hablar del rol de enfermería significa pensar a la enfermería en las prácticas, ¿sí? Hablar del conocimiento de enfermería significa situar a la enfermería en un pensar del conocimiento. Esa es la diferencia, que en ustedes tiene que estar clarísimo. Cuando hablamos del rol, siempre nos vamos a remitir o va a venir a nuestra cabeza qué hacemos en la enfermería. ¿Tá? Y cuando hablamos de un pensar enfermero, de un pensar enfermera, nos vamos a remitir cuál es ese cúmulo de conocimiento que poseo. Indudablemente, el rol y el conocimiento deberían estar juntos, caminar juntos. No siempre es así. A ver. Ya me aceptó, gracias, Nati. Me estaba viendo, así que no espera. De ahí que los roles y papeles de enfermería están enraizados en los hechos históricos y en los haceres de la enfermería. ¿Sí? Eso es muy importante. Rol y función no es lo mismo. ¿Está? Vamos a ir también diferenciando el significado de las cosas, digo yo. Porque esto nos aclara la fuente desde donde hablamos. Bueno, como fuimos viendo que los haceres de enfermería determinaban distintas prácticas y estaban ligadas a diferentes pensares de la enfermería, se fueron configurando también diferentes roles en el transcurso de la historia, ¿no? Hay un rol que sí está muy presente, que es el rol de la enfermería frente a las enfermedades. El rol de la enfermería frente a las enfermedades, ¿no? Cómo se sitúa la enfermera, el enfermero, en relación a las enfermedades. Esto me da pie a pensar que también la enfermería se sitúa frente a otros acontecimientos o a otros fenómenos. Por ejemplo, la enfermería frente a la comunidad, la enfermería frente a la salud, la enfermería frente a la salud mental no es lo mismo que la enfermería frente a las enfermedades mentales. Cuando decimos salud mental nos referimos a otro campo de la salud que no es lo mismo los padecimientos mentales, ¿sí? Eso debemos tenerlo en claro, los roles cambian. Pero ¿qué pasaba? Que también en la historia hay estas influencias, las ideas que muchas veces nos hace presas de haceres solamente en un contexto, como es las prácticas de enfermería en el contexto de la psiquiatría y de las enfermedades. Es decir, por mucho tiempo nos ha tenido y nos tiene, yo digo, nos tiene presos ahí. De hecho, en nuestro discurso dice, profe, ¿cuándo vemos enfermedades
Profe, ¿cuándo nos explota la esquizofrenia? Profe, ¿qué es la depresión? Profe, ¿qué es el suicidio? Que son recursos de trastornos, ¿sí? Pero pocas veces preguntan, profe, ¿cuándo nos enseña a hacer salud mental? ¿Cómo se trabaja con la salud mental? De 10 preguntas, una hay de salud. ¿Por qué? Porque estamos influenciados. Ustedes en enfermería médico-quirúrgico, adulto anciano, ¿qué más? No sé qué otras. De enfermería de la comunidad, por ejemplo, enfermería infantil, ¿sí? Lo que generalmente ahí se desarrolla son las patologías que trae cada uno. En la enfermería de la comunidad, antes de hablar de la salud, hacemos campañas para las enfermedades, prevención de la hepatitis, prevención del SIDA, prevención, pero son de última enfermedades. O sea, nuestro rol siempre está situado en ese campo, eso quiero que se entienda. Cuando la enfermería de la comunidad debería estar más orientada a hacer campañas para mantener la salud de la población. ¿No? Bueno, ahí vamos. Entonces nos dice que en la configuración de nuestro rol, ¿sí?, está orientado más al cuidado de las enfermedades. Eso nos está diciendo la historia. A diferencia, fíjense, de la época antigua, cuando había el cuidado y la ayuda, o los lazaretos, o Cusin, no se ocupaban de las enfermedades, se ocupaban de la salud. ¿Sí? De hecho, que no había enfermedades, entonces se ocupaban de la salud. Tenían un rol totalmente distinto. Hoy en día el rol de la enfermería está puesto en los hospitales, atendiendo ¿qué? Personas enfermas. Es así, ¿no es cierto? Bien. Esto quiere decir que la formación de enfermería, no solamente la de salud mental, también está influenciado por un grupo de ideas. Este grupo de ideas son las patologías. Cuando en nuestras raíces de nuestra formación, el cuidado de la vida y el cuidado del ser humano parte de un cuidado de la salud. A eso Poussin le llama roles alienistas. Es decir, que el hacer de enfermería está tan ligado, ¿sí?, a enfermedades que dejan de ocuparse de un cuidado humanizado, de ver a este ser humano. Entonces, por ahí en los pases de guardia se escucha y dice, ¿cuántas hepatitis tenés? Tengo 3. ¿Y cuántas cirugías tenés? Tengo 4. No se habla cuántas personas tenés para cuidar, sino órganos o partes de órganos a que cuidar. A eso se está refiriendo. Que ya en el siglo XVIII Poussin criticaba esto. Estamos en el siglo XXI, 200 años después, y no podemos zafar. No podemos cambiar esto. Disculpe, se refiere, Poussin criticaba, o sea, no es una crítica destructiva, sino que hacía sus observaciones y decía que a las patologías, o sea, se alienaba. Entonces, alinear al alienante quiere decir estar en consonancia con eso. Entonces uno se aliena, como hoy, por ejemplo, que dije que nosotros estamos por ahí alineados, ¿sí?, a prácticas netamente hospitalarias y de patologías. De hecho, gracias. Bien, muy bien. Bueno, hubo muchos acontecimientos que reforzó este rol, va reforzando. Uno de esos acontecimientos es el apogeo o la fuerza que tiene, o la propaganda que tiene el estudio de las patologías. O sea, hay todo un movimiento, ¿no? Y hoy en día salió un nuevo tratamiento, se descubrió una nueva enfermedad, y luego otra corriente que refuerza este rol
de la enfermería es la era farmacológica. Esta corriente farmacológica que en el campo de la salud mental nosotros lo llamamos psicofarmacológica. Está tan de moda que una pastilla te ligue a una enfermedad y nuevamente nos ocupamos de la enfermedad por medio de la pastilla o del fármaco o del psicofármaco. En la era psicofarmacológica y farmacología, la formación de enfermería estuvo muy fuerte. De hecho, que se llama en mi época, farmacología 1, farmacología 2, farmacología 3. Creo que ahora en estos nuevos programas se retiró farmacología. ¿No es cierto que no tenemos farmacología? Cada materia tiene un tema que se retira farmacología. Nosotros nos vamos a acercar con un tema a psicofarmacología. Pero en mi época era una materia anual. Estaba bueno porque conocíamos en profundidad todo lo que hace a la psicofarmacología o a la farmacología. Es decir, ni lo uno ni lo otro me parece que está correcto. Deberíamos tener una materia de farmacología, pero que también es nuestra, ¿no? Nos hace falta. Profe, la pregunta, ¿por qué creen que la sacan a la farmacología de la cátedra? Eso fue por una disputa de poder ideológica cuando los farmacéuticos y los médicos dijeron que era competencia solamente de ellos ocuparse de la farmacología. Es decir, las farmacias, los farmacéuticos, el colegio de farmacéuticos y el colegio médico retiraron en realidad de todas las carreras la materia. Porque antes la materia la daba también un médico, farmacología venía un médico, y también de parte nuestra de la enfermería hubo un movimiento que también ahora está vigente y que yo adhiero a eso, y que enfermería solo puede ser enseñado por otra enfermera o enfermero. Porque enfermería no puede venir un médico a enseñarle, ni un odontólogo, qué sé yo, ni un psiquiatra, ni un psicólogo. ¿Por qué? Porque es una profesión distinta, ¿sí? Pero eso no implicaba retirar la farmacología. Entonces sí tenemos enfermeras especialistas en farmacología que nos pueden dar la materia. O psicología, por ejemplo, cuando yo entré a la materia, a hacerme cargo de la materia en el instituto tenía contratado a una psicóloga para la materia de enfermería en salud mental. No, era enfermería psiquiátrica, se denominaba. Entonces ahí hubo un concurso, no sé si concurso, nos pidieron el CV, que es el currículum, y presentamos una propuesta, me acuerdo, con la psicóloga. Y bueno, me dieron a mí la cátedra, que me parece bueno que una enfermera enseñe salud mental a otros enfermeros. La psicóloga va a enseñar psicología a enfermeros. Entonces, tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Eso a ver, muchas veces se pierde y se gana. ¿Sí? También, pero quién mejor que en el campo que quien ha asistido y quien ha estado con estas personas y lo vive, digamos, a la par que las otras personas que lo ven de afuera, porque más allá que los traten, no están de la manera que está el enfermero. Claro, y imagínense ustedes que el psicólogo, a cargo de una materia de enfermería psiquiátrica, les está enseñando procesos de atención de enfermería, una que no lo sabe. Y el médico tampoco, o sea, nadie de otra profesión sabe el método nuestro. Entonces, tampoco estudiantes avanzados de psicología o de medicina pueden venir y aprobar enfermería en salud mental. Eso también se hacía antes, ahora no se hace. Poder ser avanzado en psicología, tener 4 años de psicología, pero no es computable con una enfermería. Bueno,
pasa? ¿Qué me preguntó? ¿Marcos? ¿Vos me preguntaste? No, no, Víctor. ¿Quién me preguntó? Víctor Díaz. Ah, ¿dónde está? Ah, pues no te veo, Víctor. Bueno, está. Escucho tu voz, pero no te veo. Bueno, entonces, en esto de los roles, vamos ahí tratando de comprender cómo se configura un. El rol o los papeles, juntamente con el perfil profesional, está ligado a qué comportamiento debe expresar determinado profesional. ¿Qué comportamiento debe expresar el rol enfermero en salud mental, por ejemplo? Por eso decía yo que es más del hacer, ¿sí? Generalmente la sociedad, los otros profesionales, ya esperan de antemano ciertos comportamientos que nos van a hacer que este es una enfermera, este es un médico. A eso se refiere el rol. Es decir, debemos tener una actitud, ciertas acciones y ciertos comportamientos para que nos reconozcan como algo, en este caso como enfermeras. El rol son esos papeles que actuamos al cuidar y al ayudar a otra persona, en el caso de enfermería, al tratar y al diagnosticar en el caso del médico, al diagnosticar y al hacer terapias en caso del psicólogo, ¿entiende? Nos vamos a remitir a una obra de teatro. Fíjense, para estar en una obra de teatro asumimos un papel que vamos a mostrar en la historia, en el escenario, ¿cierto? ¿Somos nosotros mismos en ese escenario con ese papel? No, pero no. Tratamos de... Jessica, me gustó la intervención tuya. Somos nosotros, pero asumiendo otro papel, ¿no? Esto es importante que lo puedan entender. Quiere decir que en mi trabajo como enfermera soy yo, pero asumiendo otro papel, ¿no? Enfermera quirúrgica, enfermera clínica, enfermera pediátrica, enfermera en salud mental, enfermera comunitaria o enfermero, ¿sí? Son papeles o roles que cumplimos. O sea, no somos del todo nosotros. Son papeles y para asumir ese papel, para actuar con ese papel, necesitamos dominar el papel que nos dieron. Cuanto más dominemos, más genuinas vamos a ser en determinados roles. Bueno, está claro entonces a qué se refiere con el rol. Profe, el rol médico, entonces, digamos, toma importancia después, sí, después que instala como la paciente como unidad biopsicosocial, ahí se empieza a hablar. Tal cual. Sí, Marcos, empieza después de PUSIN, que tomamos estos determinados papeles para poder constituirnos también como una enfermería, una disciplina y una ciencia. ¿Sí? La vida nuestra, la de ustedes, la mía, está llena de papeles a desempeñar. Por momentos somos mamás, somos papás, somos hermanas, somos hijas, ¿no? Nos confundimos con esos papeles y tratamos tanto. Pero que hay gente que se confunde, sí. ¿Sí? O por ahí llega un momento en que está la confusión a lo que después vamos a llamar trastorno mental. No sé quién soy. ¿No? Por eso era esto que decía, recién hubo una intervención interesante que decía, somos nosotros, pero representando ser enfermera. Cuando uno tiene un autoconocimiento de uno, representa muy bien el papel. Pero cuando uno no tiene
confundidos en ese papel. ¿Está? De hecho, a varios actores famosos les pasa, ¿no? Que se confundieron con el personaje que estaban haciendo la película. ¿Por qué? Porque dejaron de ser ellos para hacer el rol del papel. ¿Se entiende? Profe, puede ser, por ejemplo, que en algún caso, digamos, la patología de la persona te afecte en tu vida cotidiana, eso iría. Puede ser, hablando bueno, sacando las patologías, hablando de los papeles, ¿no? Fíjense que nosotros, por eso es importante, y estos roles están en la vida nuestra. O sea, me puedo confundir de ser hermana a ser hija, y ustedes me digan, y no, no me confundo, pero en ciertas situaciones enfermantes hay confusión, por no asumir ese rol. Bueno, eso no nos olvidemos, que en la vida, cada uno de nosotros tenemos escenarios diferentes, con actuaciones diferentes. Profe, Sí, después les llevo el texto. Ahora les estoy explicando, ¿sí? Cuanto más claro mi rol, más me conservo yo. No me confundo. Les voy a dar un ejemplo. Una enfermera pediátrica que se encariña de tal manera con un bebé que está cuidando, lo adopta. Y dice, desde un principio ese bebé me generó algo maternal. Desde un principio yo lo quise, ese bebé como mamá, no como enfermera. En este ejemplo vemos claramente que lo que surgió en este cuidado fue ese rol maternal antes que el rol enfermera. ¿Sí? Ya era hora. Ah, cierto. Bien. Ya era la hora. Ah, bueno. Entonces vamos a dejarlo en esta parte de la introducción, ¿sí? Para poder comprender nuestro rol enfermera. Y después recién hablar de funciones, fíjense. Porque por ahí nosotros hablamos todos juntos, como una ensalada rusa, y no es así. Cada cosa en su lugar. Dejamos la introducción del rol para continuar con ustedes. Bueno, y vayan pensando, y yo hoy termino con las clases y ya les hago llegar el material. Bueno, gracias. Nos vemos. Adiós.